Dentro de la variedad de mitos y leyendas que existen en el estado de Oaxaca, el relato que te daré a conocer en esta ocasión tiene sus orígenes en la región mixteca. Es una historia que, si bien no es muy conocida, relata los acontecimientos sucedidos hace muchos años atrás, en el territorio que hoy se conoce como Santa María Coquila, pueblo de Tigre. Al suroeste de la población de Santa María Coquila existe un cerro llamado Cerro del Tigre. Hace muchísimo tiempo, este cerro estaba cubierto de una espesa selva, donde habitaban muchos animales, algunos ya extintos hoy en día. Aves como el águila de dos picos, el gavilán, el pájaro azul, el gavilucho, el pájaro carpintero, el tecolote, el chugón y el zopilote. Algunos felinos como el tigre, el león y el gato montés. Aparte de estos, el cerro también albergaba otros animalitos, como el coyote, el zorro, la colapinta, el tlacuache, el conejo, la liebre y muchos animales más. Al pie de este cerro pasaba un camino de herradura por donde viajaban los arrieros llevando sus bultos y canastos. Estos arrieros debían estar siempre alerta, porque si no se cuidaban, el águila de dos picos pasaba volando y de un zarpazo se llevaba las cosas que transportaban en sus mulas. Dentro de los alimentos más importantes que trasladaban se encontraba la sal, el chile, la carne seca, el maíz, el café, el coco, entre otros. En ese cerro vivía un cacique llamado Benito, junto con su hermana María. Este señor era albañil de oficio y su hermana se dedicaba a las labores del hogar. Ambos llevaban una vida tranquila y en armonía con la naturaleza. Benito tenía el don de atraer a las piedras de distintos tamaños y formas, sin importar la lejanía del lugar por donde vinieran, las piedras llegaban. De esta manera lograba que la cantera llegara sola y se amontonara, para ser utilizada en la construcción del cerro que él quería hacer. El albañil trabajaba arduamente y con mucha dedicación, ya que anhelaba que su construcción llegara al cielo, por lo que lo hacía diariamente. Solo se tomaba un pequeño tiempo para bajar a comer con su hermana. Un día, al bajar a comer, entró a la cocina y al darse cuenta que su hermana no se encontraba en el lugar, sintió una inmensa curiosidad por probar la comida. En ese momento, tomó la cuchara, la metió a la olla que aún estaba en el fogón y la lamió, sin pensar en las consecuencias que esto desencadenaría, pues al instante, el cerro se dividió en tres. La primera parte corresponde a la base de la construcción y esta permanece en el lugar. Actualmente se le conoce como el Cerro del Tigre. Otra parte cayó a una distancia de 30 kilómetros hacia San Martín Huamelulpan, entre Tlaxiaco y Yucudá, llevándose las tierras, piedras y plantas. La tercera y última parte del cerro cayó a 55 kilómetros en Santo Domingo de las Nieves, también llevándose los materiales que tenía originalmente. Benito presenció el fatal acontecimiento y al no encontrar a su hermana, fue en su búsqueda rumbo a Tlaxiaco. En los lugares por donde iba descansando, le fue poniendo nombre. En su primer reposo, dejó su sentadera marcada sobre una roca en la que se sentó. Mientras descansaba, sintió mucha sed, ya que el recorrido había sido un poco largo. Para saciarla, picó 3 veces el suelo con su bastón, logrando que el agua brotara. Con esto dijo: yo te bautizo como Pozo de la Cruz. Después de eso, caminó 4 kilómetros y llegó a una ciénaga. Quiso descansar, pero no pudo, porque olía a ayoquea, y dijo: te dejo por nombre Ciénaga Ayoquiosa.
Caminó otros 4 kilómetros más y llegó a una lomita. Se sentó a descansar y lo llamó como su nombre, Loma de Cruz San Benito. Siguió caminando y encontró una cabaña. Estaba dispuesto a entrar en ella cuando oyó música, cohetes y voces. Eran personas que iban a alcanzarlo, porque solo hacía falta su opinión sobre cómo se construiría la iglesia de Tlaxiaco. Al oír la bulla de la gente, Benito desvió su camino para no encontrarse con ellos, porque se sintió avergonzado de su vestimenta, pues llevaba puesto un capizayo tejido con fibra de coco. Cuando la gente regresó de ir a buscarlo, él ya se encontraba en el lugar, junto con otros caciques, dialogando. Ellos le comentaban que llevaban varios días tratando de construir la cimentación de la iglesia, pero tenían una gran dificultad que no les permitía avanzar. Entonces Benito, con su don y su conocimiento de que en el lugar brotaba agua y que con esa agua se formaba una gran ciénaga, tomó su bastoncito y bastó con solo señalar en otra dirección para que el agua se desviara. Fue así como pudieron continuar con sus labores. Posteriormente, Benito escogió a 4 caciques nobles y colocó uno en cada esquina del templo, diciéndoles: aquí lo detienen hasta que macice. Los demás albañiles continuaron cerrando los muros con piedras y mezcla, de manera que los 4 caciques se quedaron para siempre allí. Así fue terminada la construcción del templo principal de Tlaxiaco, el cual se conoce hoy en día como la iglesia de la Virgen de la Asunción. Mientras tanto, María, en otro sitio, lejos de ese lugar, también había visto la catástrofe que le había sucedido al cerro y decidió irse por otro camino. Ella también iba poniéndole nombre a los lugares por donde pasaba. En un cerro dejó su tenate y le puso por nombre Cerro del Tenate. Después de esto, continuó con su recorrido y al andar llegó a un lugar donde había un pocito con agua. Al verlo dijo: a ti no te voy a bautizar, te quedas sin nombre. Más adelante llegó al pie de una cueva y dejó su soyate. Nombró a ese lugar como Cerro del Soyate. Posteriormente caminó 500 metros y quiso volar, pero al intentarlo no pudo, y llamó al cerro, no pudo volar. Siguió con su travesía y llegó a un lugar donde nacía mucha agua, y de entre sus pensamientos surgió una canción que comenzó a cantar: me voy, pero tendré que regresar. ¿Qué regresar? Tendré que estar al tanto de la cocina. Tanto cocina el pobre como el rico. No debo faltar, porque por mi culpa, mi hermano echó a perder su trabajo, el trabajo del que íbamos a vivir a medio cielo, y nuestras aves y carnívoros nos iban a cuidar. Así cantó mientras se metía en el agua que corría hasta desembocar a la costa. Se dice que María regresaría algún día a ese lugar que llamó Río Cantante. En la punta del Cerro del Tigre, que tiene unos 600 metros de altura, hay una casita enterrada con 2 ventanas de pura piedra. A 500 metros más, hay otras 2 casitas con ruinas arqueológicas y matorrales, algunos sembradíos y una gran figura de piedra como de 3,5 metros de altura, de una sola pieza. ¿Será del señor Benito, constructor de cerros?